Hola niños y niñas de séptimo año, espero que se encuentren bien y que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares, cada uno de sus familiares. Espero que este tiempo no haya sido tan difícil y tan duro. Eh, Todo mi cariño y toda mi fuerza para que puedan salir adelante. Por mi parte, los invito a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Bueno, vamos a recordar cuál es la unidad que estamos trabajando, que es en qué ámbitos de las sociedades actuales se aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas. Esta es la misma unidad que venimos trabajando ya hace rato y vamos a recordar algunos aspectos generales de ella. No olviden anotar en su cuaderno que esta es la clase número 3 del mes de junio y el subtítulo es Tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana. Vamos a ver qué tradiciones conservamos de estos pueblos. El objetivo de la clase es identificar el legado cultural clásico de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana. Para ello vamos a activar también los conocimientos a través de un video del cual les dejo la dirección para que ustedes puedan investigar en YouTube si es que así lo estiman pertinente o si por alguna razón no se pueden conectar a la plataforma del colegio. Los invito entonces a ponerse cómodos para ver el video y tomar algunas notas. Estimadas y estimados, nos encontramos en un nuevo video que tiene como objetivo conocer las tradiciones que dieron origen a Europa Occidental, considerando los cambios y las continuidades. Es importante que nos preguntemos en qué consistió la confluencia cultural que dio origen a la civilización europea occidental. Bien, durante los primeros siglos de la Edad Media, en los territorios que fueron parte del Imperio Romano de Occidente, se inició una profunda interacción entre distintas tradiciones culturales, destacando la greco-romana, la germana y la judeo-cristiana, a partir de las cuales se fueron conformando la civilización europea occidental. En cuanto a los elementos greco-romanos, podemos hablar, por ejemplo, que la tradición cultural que se originó a partir de las relaciones establecidas por los griegos y los romanos en la antigüedad, se mantuvo viva por parte importante de los territorios que conformaron el Imperio Romano. Y a raíz de esta convivencia entre los romanos y los germanos, estos últimos adoptaron algunas costumbres romanas, como por ejemplo podemos hablar de la lengua, el latín, el derecho romano y la literatura y la filosofía, la ciencia clásica, la organización administrativa del Imperio Romano y la arquitectura romana. En cuanto a la tradición judeo-cristiana, como el cristianismo se originó a partir de las comunidades judías, comparte con ella ciertos elementos, entre ellos un libro sagrado y credos semejantes. Por esto se puede hablar de una gran tradición religiosa y cultural. Con la convención de todos los reinos germanos al catolicismo, la Iglesia se convirtió en una de las grandes fuerzas políticas, económicas y cultural, y en la unificadora de la civilización europea. Para esto fue fundamental conservar la tradición ecuménica, es decir, la idea de que debía existir un orden universal como en el pasado había sido el Imperio Romano. Algunos elementos de la tradición judeo-cristiana que se pueden mencionar, por ejemplo, es la preservación de la cultura clásica, el importante poder político tras convertir a todos los reyes germanos, la unificación religiosa por medio de la conversión de los pueblos germanos, y al igual que el Imperio Romano, el cristianismo destacaba la idea de la universalidad. En cuanto a la tradición germana, los pueblos germanos aportaron a la civilización europea un sistema de gobierno basado en la voluntad de los reyes, y una organización social que tenía como sustento las relaciones personales de reciprocidad y de fidelidad. Esto además legaron el ideal heroico, el cual establecía que el respeto y la fama se ganaba siendo un buen guerrero. Con este ideal
la guerra se transformó en una acción legítima y de mucho valor, incluso económico. Entre los elementos de la tradición germana podemos mencionar la religión politeísta naturalista, la propiedad comunitaria, la monarquía electiva y los reinos patrimoniales, la nobleza militar, la economía agraria y el sistema de trueques. Hablaban lenguas y dialectos locales, y las leyes eran orales, el derecho consuetudinario. A modo de resumen, ¿cómo se logra entender la síntesis cultural europea? Debemos recordar que a la última década del siglo V el panorama que ofrecía el mundo romano difería mucho de la época del esplendor. Como ya vimos, el invencible imperio había sufrido una invasión de distintos pueblos germanos y su territorio ya había sido desmembrado. El emperador era una figura más bien decorativa, que carecía de poder y de la gloria de sus antecesores, y el pueblo romano vivía un cambio religioso que terminaría transformando su cultura. En este contexto, el colapso del Imperio del Occidente abrió el escenario para que Europa occidental experimentara nuevos y profundos cambios. En el territorio romano se desarrollaron nuevos reinos que adoptaron diversos aspectos de la cultura greco-romana y del cristianismo y lo fusionaron con la tradición cultural germana. Al mismo tiempo, el mundo occidental entró en un contacto con otras culturas como la musulmana, que influyó esencialmente en el ámbito de la ciencia, en el arte o la actividad comercial. De la fusión de todas estas matices culturales nació la cultura europea occidental, que se difundió en América y en gran parte de los siglos posteriores. Un ejemplo de este sincretismo cultural puede ser los normandos cuando llegan a Inglaterra. En el año 1066, 7.000 infantes y caballeros normandos zarparon en barco por el Canal de la Mancha. Su objetivo era Inglaterra, hogar de más de 1 millón de personas. Su viaje fue corto y con masivas consecuencias. Alrededor del mismo periodo de tiempo, otro grupo de normandos se establecieron por toda Europa, con aventuras que trascendieron a lo largo de la historia de ese continente. ¿Quiénes fueron estos guerreros? ¿Y cómo dejaron su legado tan lejos? Nuestra historia comienza unos 200 años antes, cuando los vikingos comenzaron a asentarse en las costas del norte de Francia, como parte de una gran migración escandinavia por toda la costa del norte de Europa. Los franceses lugareños de las zonas llamaron a estos invasores normandos, por la dirección de donde vinieron. Finalmente, Carlos, el rey de los francos, negoció la paz con el líder vikingo Rollo en el año 911, otorgándole un tramo de tierra a lo largo de la costa norte de Francia, y que terminó siendo conocida como Normandía. Los normandos revelaron ser adaptables a su nuevo estilo de vida, se casaron con mujeres locales, adaptaron el idioma francés y pronto dejaron el paganismo nórdico para convertirse al cristianismo. Aunque se adaptaron, mantuvieron su tradición guerrera y su espíritu conquistador de sus antepasados vikingos. En el poco tiempo ambicioso, los caballeros buscaban nuevos desafíos. El logro más conocido de los normandos fue la conquista de Inglaterra. En el año 1066, Guillermo, duque de Normandía, disputó el trono del nuevo rey inglés, Harold. Poco después de su llegada a Inglaterra, Guillermo y sus caballeros se encontraron con el ejército de Harold, cerca de la ciudad de Hastings. El clímax de la batalla fue inmortalizado en un tapiz de más de 70 metros de largo, donde una flecha atraviesa a Harold a la altura del ojo, sellando la victoria para Normandía. Guillermo afianzó sus victorias con una gran campaña de construcción de castillos y con la reorganización de las sociedades inglesas. Estuvo a la altura del sobrenombre Guillermo el Conquistador, a través de un registro masivo conocido como el libro de Domesday, donde se anotó la población y la propiedad de cada rincón de la tierra inglesa. El francés normando se convirtió en la lengua de la nueva corte real, mientras los plebeyos continuaban hablando anglosajón. Con el tiempo, estos dos se fusionaron para darnos el inglés que conocemos hoy. Para finales del siglo XII, los normandos se habían esparcido aún más por Gales, por Escocia e Irlanda. En este contexto, entre tantos grupos independientes de caballeros normandos se desplazaron al Mediterráneo, inspirados por la historia de peregrinos que regresaban de Jerusalén. Allí se involucraron con todo tipo de conflicto, especialmente con las autoridades de la región. Se convirtieron en mercenarios muy cotizados y durante una de esas batallas hicieron la primera carga de caballería registrada con las lanzas de Ristre.
una táctica devastadora que pronto se convirtió en un estándar en la guerra medieval. Los normandos también fueron piezas centrales en las primeras cruzadas de 1095 y 99, con un conflicto sangriento que restableció el poder en Medio Oriente. Pero los normandos no solo lucharon. Como resultado de sus victorias, el líder Guillermo Brazo de Hierro y Guillermo el Astuto se aseguraron para ir a las tierras del sur, uniéndolas para formar el reino de Sicilia en el año 1130. Bajo el mando de Rogelio II, el reino se convirtió en un foco de tolerancia multicultural en todo el mundo, dividido por la región y por las guerras civiles. Poetas, eruditos árabes y musulmanes servían en la corte real, juntos con los marineros, arquitectos y griegos de Bizancio. El árabe se mantuvo como un idioma oficial, junto con el latín, el griego y el francés normado. Todos los conocimientos geográficos fueron compilados en la tábula rogeriana. Las iglesias construidas en Palermo eran combinaciones del estilo arquitectónico latino, techos árabes y cúpulas bizantinas. Si los normandos tuvieron tanto éxito, ¿por qué no siguen aquí? De hecho, esa fue la parte clave de su éxito, ya que no solo gobernaron las ciudades que conquistaron, sino que se hicieron parte de ellas. Y aunque los normandos como tales finalmente desaparecieron, sus contribuciones permanecieron y permanecen hasta el día de hoy. Desde los castillos, las catedrales y el inglés, los normandos aún viven. Y es un ejemplo claro de este sincretismo cultural que se da tanto desde la tradición judeo-cristiana, desde la tradición greco-romana y germana. Muy bien, esto ha sido todo y espero verte pronto en un próximo video. ¡Chao! Bien, espero que hayan puesto atención al video y les sugiero buscar en el diccionario la palabra sincretismo que apareció varias veces en el video. Es muy importante porque incluso lo utilizamos en la religión y lo vamos a ver quizás más adelante. Los invito ahora a continuar con la clase. Para ello, yo los voy a invitar a que abran su libro en la página 110, donde nos vamos a encontrar con la lección 3, Legado Cultural Clásico. ¿Cuáles son las principales manifestaciones culturales que legaron las civilizaciones clásicas? Un poco lo vimos en el video, ¿verdad? Desde la arquitectura, el idioma, ¿cierto? Hasta la ciencia, las artes, que han sido componentes muy importantes hasta el día de hoy, ¿cierto? Por lo tanto, yo los invito a que ustedes lean las fuentes de información que aparecen acá, tanto gráficas como escritas, para que puedan posteriormente responder el cuestionario que se encuentra en la página siguiente. Es muy, muy importante que realicen la lectura a conciencia, porque recuerden que también hemos incorporado en las clases el desarrollo de ciertos quiz en los cuales se requiere que ustedes recuerden elementos de cada una de las clases que hemos ido trabajando para poder acumular porcentaje y ese porcentaje yo lo pueda traducir a nota. La idea, chiquillo, es que ustedes respondan los quiz, no importa si están con el cuaderno o con el libro, pero que lo hagan y que vayan leyendo y que vayan repasando, porque si no, no tiene sentido tener tantos videos si no vamos recordando lo que estamos viendo a partir de estas cápsulas de video. Entonces los invito a que vayan repasando las clases anteriores, porque cada uno de los quiz que vayamos resolviendo va a ser en base a los contenidos que hemos ido tratando clase a clase. Bueno, ya que hemos leído las fuentes de información escritas de la página 110, avanzamos a la página 111 y ahí nos vamos a encontrar con otras fuentes de información, tanto gráficas como escritas. Una vez que hemos leído tanto la página 110 como la 111, vamos a responder la pregunta número 1, ¿de qué manera creen que se expresan en la actualidad las creaciones culturales propias del mundo clásico?
La idea es que ustedes esta respuesta la redacten y no necesariamente la van a encontrar dentro de la lectura. Recuerden que hemos hablado mucho de inferir. Inferir es lo que yo entiendo de la lectura y por lo tanto lo puedo expresar con mis propias palabras. Ya está implícito en el texto. Si fuese explícito es porque lo vamos a encontrar en tal parte del texto. Pero en este caso, esta respuesta está implícita. Hay que inferirla, hay que deducirla. Por lo tanto, la invitación es a que si no entienden a la primera, vuelvan a dar una segunda y hasta una tercera lectura si es necesario para poder responder las preguntas. Número 2. ¿Con qué elementos del legado cultural clásico se han relacionado cotidianamente? ¿De qué forma lo han hecho? Si ustedes se han relacionado con algunos elementos del legado cultural clásico en la vida cotidiana. Y si es que es así, ¿de qué forma lo han hecho? ¿A través de qué? A través del arte, de la cultura, de la religión. ¿A través de qué manera ustedes se han relacionado con los elementos del legado cultural clásico? La número 3 no la vamos a realizar porque en realidad no hay tiempo para ello. Por lo tanto, solo deben responder la pregunta 1 y la pregunta 2. Importante, la pregunta debe quedar en el cuaderno. Ponen la pregunta y responden. Luego ponen la otra pregunta y responden. No es tanto, son solo 2 preguntas. Pero es muy, muy importante que la lectura la hagan a conciencia. Una vez que han realizado estas actividades, van a avanzar hacia la pauta de autoevaluación que ustedes ya conocen y que hemos utilizado en todas las clases anteriores. Aquí ustedes deben autoevaluar su desempeño, cómo han estado trabajando en esta clase. Yo espero, por supuesto, que todos estén en el 7. Si es así, entonces van a poder hacer lo que nuestros amigos están haciendo. Bueno, exceptuando el primer amiguito que dice, voy a terminar mi tarea de historia para ir a jugar con mis amigos. Y entonces sí se van a poder unir a la niña que dice que ya hizo sus tareas y puede jugar con su globito o con el chico que está cantando ahí, ¿cierto?, con el micrófono. Yo espero que ustedes de verdad terminen todas las actividades y hagan un repaso para que podamos ir resolviendo los quiz de la mejor manera posible. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Espero que todo esté bien y los invito entonces a que nos encontremos en la siguiente clase. Un abrazo, cuídense, nos vemos.